Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas al webinar de la semana 9 del reto de la lectura de la Biblia del 2021. Si tú estás viendo este webinar, eh, empieza a leer hoy lo de hoy. Esto del reto de la lectura de la Biblia, de verdad, una de las cosas que ya me han oído muchas veces y siempre la voy a insistir es hoy leemos lo de hoy. Pueden descargar su plan como este en nuestro sitio web vamosalapalabra.com y ahí lo descargan y hoy, el día que sea, hoy empiezas a leer lo de hoy. Si este plan ya se terminó y lees esto en agosto, vamos a estar otro plan, ¿no? Busca en este mismo canal de Mujeres de la Palabra un playlist que dice Reto de la Lectura de la Biblia y ahí em, vas a poder encontrar ahí diferentes videos que explican algunos de los distintivos de nuestro plan, que de verdad creo que es maravilloso. Pero bueno, estamos ahora en esta semana 9, corresponde en el 2020 a la semana del 26 de octubre al, perdón, perdón, del, del 2 de noviembre al 7 de noviembre. Semana 9 del 2020 del reto de la lectura de la Biblia corresponde del lunes 2 de noviembre al sábado 7 de noviembre. ¿Y cuáles son nuestras lecturas de esta semana? Vamos a leer el lunes Deuteronomio 16 al 20, Marcos 10. Continuamos con Deuteronomio, que es de verdad un libro imperdible. El martes el martes 3, Deuteronomio 21 al 25, Marcos 11, el miércoles Deuteronomio 26 al 28, Marcos 12 al 14, el jueves Deuteronomio 29 al 31, Marcos 15 al 16 y Salmo 22. Si ustedes ven, algunos pasajes tienen un asterisco. Eso quiere decir que algunos capítulos o inclusive algunos libros los vamos a repetir en este plan. Y este plan que estamos haciendo ahorita corresponde de septiembre a mayo. Entonces, el Salmo 22 lo vamos a leer más de una vez. Después, y tenemos una lectura opcional extra ese día, que de verdad no pude no dejarla fuera del plan, que es Hebreos 5. Después el 6, Deuteronomio 32, 30 al 34, Hebreos 3, que también es repetido, Salmo 1, y el sábado 7 es un día para ponerse al corriente, que lo puedes usar literal si te faltan poquitas, alguna que otra lectura por aquí o por allá, o lo puedes usar para hacer algún estudio de alguna palabra o de algún tema que te haya gustado, o repasar algunos pasajes que quieras leer, o tenemos también una lectura opcional ese día. Siempre damos esa opción. Y en este caso es el Salmos 19 y el 106, las lecturas opcionales para el 7 de noviembre. Y de hecho, acuérdense que los días de ponerse al corriente son unos días buenísimos para eh, invitar a más gente a unirse, ¿no? Porque empezamos algo nuevo. Vamos a empezar después Josué, nada más les doy la probadita. Vamos a empezar Josué y Hechos, que juntos son una bomba increíble, porque los dos nos hablan de cómo va la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento avanzando a tomar la tierra prometida, ¿no? En el Antiguo es literalmente la tierra prometida y en el Nuevo Testamento es la iglesia va avanzando, tomando las naciones, ¿no? Por herencia que Jesús ganó. Entonces, creo que lo van a de verdad, es imperdible. Entonces aprovechen muy bien invitar a más personas a unirse a este reto de la lectura de la Biblia. Siempre hay un lugar para cada persona, siempre pueden unirse en el día que vamos. Entonces, bueno, eh, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias porque de tu mano recibimos todas las cosas buenas, incluyendo tu palabra. Danos ojos para ver y oídos para oír, Señor, y pies y manos que quieran poner en práctica lo que aprendemos rápidamente. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no podemos ni entender, ni ver, ni creer, ni obedecer. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, ¿qué vimos la semana pasada?
La semana pasada, la semana 8, vimos Deuteronomio y Marcos. Empezamos a leer estos dos libros y en Deuteronomio vemos algo que vemos como en todo el libro de Deuteronomio, es algo que Dios hace súper claro, página tras página, ¿no? Y es que debemos de huir de la idolatría. Es un libro que nos empuja fuertísimo y decir no a la idolatría. Dios es un Dios que requiere total lealtad de su gente. No y no dice, bueno, entiendo tus circunstancias, entiendo que estás en medio de estas naciones y que si no te doblegas ante este ídolo, entonces va a ser la cosa difícil para ti. No, Dios sabe que la cosa va a ser muchas veces muy difícil para su pueblo cuando resisten doblegarse ante los ídolos del mundo en el que vivimos, pero eso no hace Dios, no nos da una excusa o un permiso de no obedecer, ¿no? Y esto es algo que debemos de considerar porque, por ejemplo, ahora, ¿no? Con nuestro vocabulario simplemente. Vamos a, ¿Cómo vamos a definir matrimonio, por ejemplo? ¿Cómo vamos a definir un hombre? ¿Cómo vamos a definir una mujer? ¿Cómo vamos a definir el orden de Dios para la mujer en la iglesia? ¿Cómo vamos a definir muchísimas cosas? Tenemos que estar en la palabra. Y el decir no, eso no es así, nos va a llevar, no nos va a hacer necesariamente la vida más fácil. La vida de José es un ejemplo clarísimo. Entre más obedecía, más parece que más difícil se le iba poniendo todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, en Deuteronomio lo vemos otra vez, insistentemente Dios lo hace claro. Huye de los ídolos, no los toleres, deshazlos de ellos, lo mismo que el libro de Judas, lo vimos, ¿no? Y nos dice, y toma la palabra de Dios. O sea, no nada más es huye de la idolatría, sino abraza la palabra de Dios como hemos visto los videos, ¿no? Películas en los que hay un náufrago y se agarra así con toda la fuerza del tronco, ¿no? Para no morir. Así, ¿no? Así estamos, agarrados de la palabra de Dios. Todo puede estarse cayendo alrededor, pero nosotras estamos bien establecidas en la palabra de Dios, huyendo de los ídolos. Todo puede estar destruido a causa de los ídolos. Y nuestra oración debe ser en este tiempo en el que vivimos, Señor, haz lo que tengas que hacer con tal de que todos estos ídolos caigan. Primero en mi corazón, en la vida de la gente que yo amo y en mi iglesia y en mi nación. Ajá. Entonces, y una de las cosas que vamos a ver es que uno de los primeros pasos para caer en la idolatría es apartarnos de la palabra del Señor. Cuando dejamos de leer, cuando dejamos de meditar, de estar inmersas en la palabra de Dios, en la narrativa bíblica, cuando nos conformamos con un versículo aquí y un versículo allá, estamos sin darnos cuenta, volteándonos, caminando poco a poquito, paso a pasito, hacia el camino de la idolatría, porque estamos hechas para adorar. Entonces, o adoramos a Dios o adoramos a alguien o a algo más, ¿no? No hay un campo neutro en esto. Entonces, es importante también ver que la idolatría del pueblo de Dios es eh, generalmente no es algo como un rechazo total del Señor. Estoy hablando de la idolatría en la iglesia, ¿no? En tu vida, en mi vida, en la gente que de verdad estamos como en la iglesia, ¿no? La idolatría rara vez se ve como un rechazo completo de Dios. Normalmente se ve como amo al Señor, ¿no? Yo sí amo al Señor, yo quiero servirlo, pero también tengo que servir a Baal porque si no pierdo mi trabajo. También tengo que doblar un poquito no bajar mi estándar aquí porque si no, entonces las cosas se me ponen difíciles con mi hijo, se me ponen difíciles ¿no? Entonces empezamos a bajar, ¿no? Es como, sí, yo amo a Dios, que amo a Dios, pero Dios entiende mi circunstancia, Él entiende que a fuerza, que tengo que ir de repente a llevar una ofrenda a este altar, ¿no? En nuestra vida y pues obviamente que es algo terrible. No hay ni vuelta de cómo hacerlo, no se puede. Entonces, eh, pero Dios quiere, y lo vemos completamente en el libro, en toda la Biblia, pero en Deuteronomio muy claramente, Dios quiere y demanda una lealtad completa, no hay divisiones. Ajá. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer para ver si hay un ídolo en nuestro corazón es, ¿amo al Señor con todo mi corazón?
Ajá. Estoy dispuesta a identificar estos ídolos y a decir, "Uh, ¿no? Esto se está convirtiendo en un ídolo porque esto me está apartando no nada más de mi tiempo en la palabra, sino de mi obediencia a la palabra". Entonces es una manera, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero esta es una manera muy práctica de ver dónde está mi corazón, ¿no? ¿Dónde está mi lealtad? ¿En dónde están mis lealtades? Y acuérdense, esto lo quiero amarrar con algo que en el podcast de Mujeres de la Palabra lo hablo mucho, ¿no? Y es esto de, no es, de que la mujer tiene la capacidad, el rol de la mujer es de verdad potente en el sentido de toda la capacidad que tenemos de crear lealtades con nuestros hijos, nuestros vecinos, alrededor de la mesa. Y, y eso es algo que las feministas, aún las que están infiltradísimas en la iglesia, no lo ven, ¿no? Y por eso quieren que las mujeres vayan y escriban miles de estudios bíblicos en vez de estar creando lealtades, en vez de estar completamente enfocadas. Es bien fácil decir, no, yo sí estoy enfocada en mi casa, pero realmente no, ¿no? Entonces, uy, algo pasó aquí. Em, ya, como que algo pasó en internet y lo perdí un segundo. Ok, entonces bueno, esto es algo importante que debemos de considerar, ¿no? Que es la lealtad, Dios quiere nuestra lealtad y por eso lo imitamos, por eso lo podemos imitar y desear crear lealtades alrededor de la mesa, como Él lo hace, ¿no? Él nos llama a su palabra, a comer su palabra, ahí forman nuestras lealtades y ahí nosotras también tenemos que aprender a formar lealtades con nuestros hijos alrededor de la comida, de la mesa y de la palabra en la mesa, leída en la mesa. Entonces, de verdad que Dios nos ayude a leer la palabra. No podemos ponerla en nuestro corazón si no la leemos. Entonces, a venir a la palabra, a meterla en nuestro corazón y a aplicarla. Leímos en el Deuteronomio 5 el Shema, ¿no? De Dios, la segunda vez que da Dios la ley, y en el capítulo 6 el gran mandamiento. Vimos también cómo este es un punto donde empieza la obediencia, el punto donde empieza nuestra obediencia a Dios, no es más fuerza de voluntad. Lo vemos clarísimamente en también en el podcast de Mujeres de la Palabra. Los lunes estamos yendo por el Salmo 119, orándolo, y vemos claramente que David, y aquí también el pueblo de Dios y todo es un tema real, o sea, nunca es acerca de más fuerza de voluntad, nunca en la Biblia es acerca de eso, siempre es acerca de más amor, más obediencia, más amor por el Señor. En Deuteronomio es claro, Dios quiere nuestro corazón antes que nuestra obediencia, no en el sentido de que tenemos que escoger, no, que Él tiene mi corazón, aunque yo soy desobediente porque me cuesta trabajo, no, no, no. O sea, primero nuestro corazón e inmediatamente nuestra obediencia como resultado de nuestra devoción, de nuestro amor al Señor, no al revés. Es bien fácil poder inventar o falsificar, ¿no? Cosas externas, situaciones externas en nuestra vida, o hasta falsificar una obediencia, pero no podemos falsificar nuestro amor por el Señor y nuestra devoción al Señor. Y Dios quiere nuestro corazón y la obediencia que fluye de ese corazón que lo ama, que ha sido transformada por su amor. Una de las cosas que me impresiona muchísimo en Deuteronomio es vemos cómo de verdad este tema, que Dios insiste en tener nuestro corazón. Él quiere que lo amemos para que entonces lo obedezcamos, ¿no? De hecho, una obediencia, entre comillas, que está apartada de un amor a Dios, es un legalismo completamente. O sea, nada más estoy preocupada por, dime qué tengo que hacer, dime cuántos capítulos tengo que leer, dime qué días tengo que hacer. Yo lo hago todo y voy checa. No, palomita, palomita, palomita. No, entonces eso al contrario, simplemente lo vemos en Marcos que estamos leyendo, los fariseos y los saduceos y todos ellos, ¿qué pasa? Ellos estaban haciendo eso, ellos tenían todo bajo, ¿no? Palomita, palomita, ya hice, pero su corazón estaba completamente lejos de Dios y entonces todas sus obras eran nada. Ni siquiera sus obras, ni siquiera, o sea, nuestra obediencia nunca va a ganar nuestra salvación, nuestra obediencia nunca nos va a ganar el favor del Señor. No, Dios nos ama porque en su misericordia ha escogido llamarnos y amarnos y concedernos el arrepentimiento y ahora por eso entonces que podemos obedecerlo. Entonces,
En los capítulos 6 al 26, en Deuteronomio tenemos una exposición de los 10 mandamientos. Eso es importante. Todavía vamos a leer esta semana 9, empezando el 16, capítulo 16. Entonces vamos a seguir leyendo como esta exposición de los 10 mandamientos. También hemos hablado en estos webinars como un tema importante es la soberanía de Dios en llamar a su pueblo, en elegir a los suyos. Y en el capítulo 7 de Deuteronomio leímos ese pasaje maravilloso en el que Dios escoge a este pueblo para él de su puro afecto, por puro amor. Y recordamos, ya leímos Efesios, ¿no? Y ahí está también, ¿no? Él nos amó cuando no lo amábamos. Él nos llamó por el puro afecto de su voluntad. Y eso es glorioso. Eso hace la salvación aún más gloriosa porque tiene nada que ver con nuestros propios méritos, ¿no? Entonces, en el capítulo 9 vimos muchísimo acerca de recordar al Señor, y no nada más recordar su palabra. A veces hablamos Deuteronomio habla muchísimo de recordar la palabra de Dios. Y claro que sí, lo hace. Y es importantísimo. ¿Y cómo vamos a recordar la palabra si no venimos a la palabra? Imposible. No puedes recordar lo que ni siquiera sabes que existe o que no está ahí. Entonces, por eso es la importancia, por eso esta insistencia de lean grandes porciones de la Biblia. No necesitas hacer un estudio de cada palabra que te encuentres, ni un estudio, porque yo veo que muchas mujeres en Estados Unidos, en América Latina, caen en esta trampa porque hay muchas mujeres que están muy bien, o sea, no estoy hablando mal de eso, pero publicando muchísimos estudios individuales de diferentes libros. Y entonces y están preciosos los libros en sí, ¿no? Entonces muchas mujeres van y consumen estos estudios bíblicos que generalmente son Esther, Filipenses, Colosenses, Efesios, y, y entonces se vuelven expertas, entre comillas, en Colosenses, ¿no? Por ejemplo, pero no conocen la narrativa bíblica, o sea, no saben la historia, no entienden el arco de toda la historia. Entonces, yo te recomiendo, este plan de verdad es lo que queremos. Este plan está escrito, lo escribí con la teología bíblica en la mente, pensando y haciendo que toda la historia la puedas ver de una manera más fácil tú, con la ayuda del Espíritu Santo en oración. Ajá. Cuando entiendes toda la historia, entonces es más fácil, o en los días de ponerse al corriente, o los domingos que no hay lectura, porque vamos a la iglesia, tomar tu libro de Efesios o de Colosenses, esos estudios tan lindos, ¿no? Y hacerlo, no ese día, aparte, además de, pero no cambies tu lectura de la narrativa, de la historia completa, por otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, entonces tenemos que recordar no nada más la palabra del Señor, sino su carácter y cómo ha tratado con nosotros, tanto sus misericordias, recordar sus misericordias y recordar también sus juicios, cómo nos ha disciplinado, ¿no? También no podemos olvidarlo y nos tenemos que acordar y hablarle a nuestros hijos para que nuestros hijos aprendan el temor del Señor. Entonces, bueno, vemos que Dios siempre está listo para perdonar nuestra desobediencia cuando nos arrepentimos, cuando creemos. Eso es el Evangelio está ahí desde el Antiguo Testamento, y entonces porque somos de Él, porque somos su pueblo, porque Él nos da la capacidad y el deseo de obedecer, podemos obedecer. Y alguien dijo por ahí que la obediencia es el gran... lo más importante para abrir nuestros ojos y entender, ¿no? Cuando no entiendes, obedece lo que entiendes, obedece lo que tienes ahí enfrente, obedece eso que entiendes, y entonces lo que sigue va a ser, viene, ¿no? Viene más fácil. La obediencia es que no sé qué hacer, no sé cuál es el siguiente paso que dar. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia que tienes que obedecer? Eso que tienes que obedecer en lo que sigue, y inmediatamente es a lo mejor lavar los platos, darle un beso a tu hijo, no tender tu cama, literalmente, ¿no? O sea, pagar ese impuesto, pagar esa deuda, hacer esa llamada para pedir perdón. Lo que tengas que hacer, hazlo, y así la obediencia te va abriendo los ojos y el camino para entender cuál es el paso que tienes que seguir dando. En el capítulo, la obediencia, en el capítulo 11, vemos que la obediencia, ya lo leímos que la obediencia que fluye de una relación con Dios, de nuestro amor por Él, nos hace más fuertes de verdad, nos fortalece muchísimo. Entre más amamos al Señor, más queremos amar su palabra, más queremos estar en la palabra,
más oramos al Señor que abra nuestro entendimiento para que entendiendo obedezcamos y más la queremos obedecer. Y eso nos fortalece. No nada más es estar en la palabra como buena suerte, no como lee tu Biblia y entonces todo se va a arreglar. No, es porque lees tu Biblia con hambre, ajá, entonces buscando obedecer y buscando ser transformada por ella, cuando la pones en práctica, cuando la levantas y te ves en un espejo y dices, "Oh, aquí estoy, no estoy bien, aquí tengo que ser transformada", entonces esa es la maravilla que puedes hacer de empezar a ver cómo te fortaleces. Una prueba aplicando la palabra, la pasas, te fortalece para la siguiente prueba aplicando la palabra. Y eso es de verdad increíble. En Marcos 4 leímos algunas de las parábolas de Jesús. También eso lo leímos la semana pasada, la semana 8. Ajá. Y es interesantísimo, no sé si se dieron cuenta que las parábolas, generalmente yo me acuerdo que cuando estaba jovencita en la iglesia que íbamos, nos decían que las parábolas era un método que Jesús enseñaba para como explicar con peras y manzanas algunos principios a la gente. Y la verdad es que no, Jesús mismo lo dice, que las parábolas eran para esconder cosas de los fariseos y luego se iba y les explicaba, leímos en Marcos, a ellos lo que significaba, lo que él había querido decir con esas parábolas. Entonces no son fáciles de entender, no es tan fácil como queremos y no podemos ponerles la aplicación que nosotras decidamos. Todo el contexto de la Biblia nos ayuda eh, a entenderlo, ¿no? Vemos también cómo Jesús calmó la tormenta, caminó en el agua para revelar a sus discípulos su poder, así como cuando Moisés muestra su poder a los israelitas guiándolos afuera de Egipto, ¿no? Vemos que Jesús siempre se quiere revelar, siempre quiere, o sea, Dios no se esconde. Cuando Él quiere que tú lo conozcas, cuando Él quiere que una persona lo conozca y va a traer esa hambre y ahí está. O sea, Dios nos ha dado la Biblia, no nos dejó como perdidos en el desierto sin ningún mapa. No, no. En la Biblia podemos conocerlo a Él, conocernos a nosotros mismos, ver nuestra necesidad de Dios y conocer el camino al Padre. Entonces eso es de verdad increíble. Leímos también que Jesús sanó a muchos y me impacta que dice que leímos en el capítulo 6:6 que Él se maravilló. Ellos se maravillaban de sus milagros, pero él se maravillaba de su incredulidad, aún a pesar de los milagros. Los milagros no van a hacer que una persona nazca de nuevo, ni un milagro va a hacer que una persona tenga los ojos abiertos a ver su necesidad de un Salvador. Es solamente a través del Evangelio, la palabra, la ley es la que nos apunta a ver nuestro pecado y nos lleva a Cristo. Lo leímos en Gálatas 3, ¿se acuerdan? Entonces, después también leímos cómo Jesús alimentó a miles y otra vez el tema de la comida está presente en Marcos, en la Biblia, ¿no? Y él quería que la gente entendiera lo que él había sido, el que proveyó por ellos, les dio de comer en el desierto. Él era el maná del cielo, ajá. Él era el agua de la roca. La misma razón por la que los alimentó en el desierto es porque tuvo compasión de ellos. Ahora está haciendo, los alimenta porque tiene compasión de ellos. Y así igual con nosotros. Tiene compasión de nosotros y nos da su pan, nos da de comer, no nos deja hambrientos, no quiere que nos vayamos sin comer. Por eso también es tan importante. Esto del pan y el vino en el Nuevo Testamento tiene dos. Uno es que eso se refiere completamente a su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra Biblia es pan, es comida para nuestra alma, pero también es el sacramento de la Santa Cena. Cada iglesia lo hace de diferente manera. En nuestra iglesia lo hacemos cada semana, porque cada semana necesitamos comer juntos, compartir el pan y recordar que Cristo vino y murió y resucitó por nosotros. Entonces, pero el sacramento de la Santa Cena es importantísimo, es una manera que Dios, un medio de gracia que Dios nos da para alimentar nuestra alma también. Entonces, bueno, de verdad, ¿qué más? Jesús también, la semana pasada también vimos cómo Jesús nos explica varias leyes, ajá,
Y nos habla otra vez que nuestra respuesta tiene que ser amor a Él. En el capítulo 7 lo vemos claramente, lo vimos claramente de Marcos, ¿no? Él nos va explicando em, claramente, ay, perdón, em, Marcos 7 nos dice cuáles son la diferencia entre la tradición y los mandamientos, ¿no? Y dice qué es lo que realmente corrompe a una persona. Y es lo que está en el corazón. Y nos hace recordar también en Santiago, ¿no? Lo que está en el corazón es lo que corrompe. De ahí vienen todos nuestros pleitos y iras y envidia. Todo eso, ¿no? Entonces, estas cosas que están aquí en el Marcos 7 que leímos, vemos que estas cosas vienen del corazón y eso es lo que corrompe. Por eso necesitamos, igual que en el Antiguo Testamento, un cambio de corazón. Recuerdan en Deuteronomio, leímos sobre la circuncisión del corazón y eso es lo único que pasa cuando ya leímos en Juan, tenemos que nacer de nuevo. ¿No? ¿Y cómo naces de nuevo? Arrepiéntete y cree, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de haber tratado de vivir tu vida sin Cristo o tratando de ganarte la salvación a través de buenas obras, arrepiéntete y cree que la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección son suficientes para agradar al Padre y darte a ti entrada al reino de los cielos. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que a través de la exposición de la palabra nos va transformando. Entonces, de verdad eso es increíble. Entonces, ¿qué vamos a leer? ¿Qué vamos a leer esta semana 9? Ya platicamos. Siempre me gusta, si es la primera vez que estás viendo este webinar, están divididos en dos partes. Lo que leímos la semana pasada y luego lo unimos con lo que vamos a leer. Así también ayuda que si tú no leíste la semana pasada y apenas te estás uniendo, sabes en dónde vamos en la historia. Bueno, vamos a ver ahora que vamos a terminar de leer esta semana Deuteronomio y Marcos. En Deuteronomio 16, que es el primero que vamos a empezar esta semana, ahí empezamos esta semana 9. Ok, aquí en Deuteronomio 16 vemos cómo queda ordenado la Pascua, ¿no? Y en Marcos vamos a ver cómo Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Recuerden, ya leímos Levítico y ya leímos Hebreos, ya sabemos que Jesús es el Cordero que tenía que ser llevado al matadero, ¿no? Que tenía que morir y él mismo era el sacrificio y el sumo sacerdote, el perfecto, que no tenía ninguna mancha, ningún pecado y por nosotros se hizo pecado. Ajá. Y por eso es que Jesús es el único camino al Padre, porque de verdad no puede haber otro, no hay otro hombre, Dios hombre, que haya podido tomar ese lugar y ser sin pecado para pagar el precio del pecado de otros. Entonces, leímos también, ¿no? En Levítico, en Números, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces ahora lo vemos en Marcos, lo vemos cumplido, lo vemos otra vez aquí, la institución de la Pascua. Entonces, todo esto es súper interesante, ¿no? Todas estas historias las tenemos que tener muy listas para entender qué es lo que está pasando y cómo toda la Biblia nos cuenta una sola historia. No, me acuerdo cuando estaba también jovencita que nos enseñaban que ¿no? Veías como el Nuevo Testamento las profecías del Antiguo, perdón, se cumplían en el Nuevo y tenías como algunas no marcadas, yo tenía algunas marcadas y las podía ver en el Nuevo, ¿no? Como iban a ser en Belén y entonces la podías ver así, pero ahora me doy cuenta qué limitado por no haber leído toda la Biblia y no estar inmersa en toda la historia bíblica, qué limitado es ese conocimiento, porque es todo, literalmente cada página nos habla de Jesús. Entonces está eso de verdad increíble, ¿no? Entonces, vemos que esto lo vemos aquí. Después, vemos que en el capítulo 19 vamos a leer las leyes que conciernen a la ciudad de refugio.
Y lo mencioné, creo que ya lo mencioné la semana pasada, como Matthew Henry me encanta, él menciona cómo Cristo es nuestra justicia y nuestra ciudad de refugio. En Él podemos correr con nuestros pecados y encontrar refugio, encontrar perdón y remisión de pecados. Ajá. Él no nada más nos perdona, sino nos lava con su palabra, ¿no? Entonces es una súper bendición. Podemos correr y estar seguros, seguras en Él, sabiendo que Él va a lidiar con nuestro pecado, literalmente. No va a hacerse del ojo gordo, creo que se dice, ¿no? Sino que va a lidiar con nuestro pecado, pero de fondo, de raíz, para ayudarnos a salir. Y a veces eso va a repercutir y vamos a tener que vivir consecuencias tremendas en cuanto a confesión de nuestro pecado, en cuanto a arrepentirnos de nuestro pecado, en cuanto a dejar una vida que es de pecado y salir adelante. Claro, muchas veces van a haber consecuencias tremendas, pero tenemos al Señor aún para caminar con esas consecuencias. Dios lo vemos. Ese es otro tema. Me encanta, me da muchísimo consuelo ese tema en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también lo vemos. El Padre Dios es bueno con nosotros y aún en las consecuencias que Él tiene que dejar y aún en su disciplina, no nos deja solos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, ni siquiera las consecuencias de nuestro pecado, porque Él cuando nos arrepentimos, eso es bien importante, cuando nos arrepentimos, el pecado no arrepentido nos aparta de Dios completamente, nos saca de comunión con el Señor, pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, de verdad podemos caminar y saber que estamos siendo lavadas y restauradas y podemos caminar en medio de esas consecuencias con el Señor. Nada, ningún pecado arrepentido nos puede separar del amor del Señor, que es en Cristo, ¿no? Eso ya lo vemos en Romanos 8. También vemos que en capítulo 21 vamos a ver este pasaje importante, 21 del 22 al 23, donde dice, maldito aquel que es colgado en un madero. Y nos va a hacer, obviamente, cuando lleguen ahí, anoten Gálatas 3:13. Eso está en Deuteronomio 21 del 22 al 23. Y luego anotan ahí junto Gálatas 3:13 y 2 de Corintios 5:21, pasajes en los que lo vemos. Y en Gálatas 3:13 y 2 de Corintios 5:21 pongan en el margen una nota que te refiere a Deuteronomio. Así vamos viendo cómo todo está emparejado, ¿no? Después en el capítulo 24 tenemos las leyes en relación al divorcio y en Marcos 10 vamos a leer cómo Jesús nos dice claramente que esas leyes tuvieron que ser dadas debido a la dureza de su corazón. Entonces, muy interesante, ¿no? Deuteronomio 27 es tremendo porque ahí vemos cómo Moisés va a leer las bendiciones y las maldiciones de la obediencia y desobediencia del Señor y la gente respondió a todo eso diciendo amén, así sea con todos nosotros, ¿no? Y así debemos de ser nosotros, aprender a decir amén a la manera en que Dios trata con nosotros, ¿no? Amén a tus bendiciones, Señor, amén a las cosas que me encantan, amén a esas bendiciones que las tomo con muchísimo gusto, ¿no? Pero amén también a tu disciplina, amén también a tus juicios, amén también a esas bendiciones que vienen en forma de aflicciones y de pruebas que no me encantan, pero sé que son una bendición de ti, porque tú no me vas a dar nada, por muy difícil que sea para dañarnos, ¿no? A tu pueblo. Entonces, aprender a decir amén a todo, a todo. Si Dios está disciplinando a tu hijo o a tu hija, ¿no? O a tu esposo porque están caminando en desobediencia, no trates de salvarlos de esa consecuencia. Es amén. Amén, Señor, en la vida, en la obra en que estás haciendo por mi hijo. Haz lo que tengas que hacer para que venga Cristo. Haz lo que tengas que hacer para que venga Cristo. Amén a todo. Amén a todo lo que haces. Y Cristo Jesús se hizo ese amén. Él es ese amén. Él es el que dijo, sí, en mí, en Cristo están todas esas bendiciones y en Cristo también Él cargó todas esas maldiciones por nosotros. Ajá. Entonces, eso es tremendo, ¿no?
Entonces nos vuelve a hacer esto de decir, ¿cómo no voy a amar al principio que estaba hablando en este webinar? ¿Cómo no vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón? Si Él nos ha amado al grado de de hacerse pecado por nosotros, para que nosotros seamos libres de esa maldición, que era imposible de lavar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a hacer que queramos obedecer sus mandamientos. Y eso es bueno, 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 bueno para nosotros, ¿no? En Marcos capítulo 14 vamos a estar así, en la orillita de nuestros asientos. Siempre digo, léelo como si no supieras lo que pasa después, sobre todo en los pasajes de los evangelios, ¿no? Ya sabemos lo que viene, pero léelo como si fuera la primera vez, como si nunca hubieras leído y no sabes qué va a pasar. Entonces tenemos a Judas, ¿no? Judas va a traicionar a Jesús, ¿no? Y bueno, es tremendo y Levítico, tráelo a tu mente, si has estado haciendo el reto con nosotras, intencionalmente, trae lo que has aprendido, recuerda, ¿no? Lo llevaron como el cordero que llevaban al matadero, ¿no? Pedro va a negar a su maestro, pero, pero las palabras de Jesús lo van a restaurar, ¿no? Y otra vez, el Evangelio, hay esperanza para el que se arrepiente, siempre, 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 siempre. En Deuteronomio 29 hay una renovación del pacto y en el 30 leemos otra vez el Evangelio, arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree, ¿no? Así como era en el Antiguo Testamento es ahora, Él es el que nos muestra nuestro pecado con la ley y luego nos muestra el camino al arrepentimiento y circuncisa, transforma nuestros corazones para que podamos amarlo y obedecerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Solamente cuando venimos a Él con ese corazón vamos a ser transformados y vamos a llegar a una posición en nuestras vidas en las que vamos a poder literalmente crecer en nuestra obediencia con el Señor. Y no te desanimes si todavía hay muchas partes en tu vida en las que estás batallando con obedecer. El hecho de que estés batallando es una gran señal de que ese Espíritu Santo está obrando en tu vida. Nadie de nosotros somos perfectos. Yo batallo en áreas de mi vida en las que tengo que crecer en obediencia aún más, en mayor confianza al Señor, en no estar ansiosa sobre esto o aquello, en no querer decir todo lo que tengo que decir, ¿no? Y Dios me ayuda, pero estoy constantemente en la palabra y la palabra me ayuda, como dije al principio, ¿no? Entre más estamos en la palabra, más fuertes nos hacemos y más fácilmente podemos confiar en el Señor y confiar en el Señor se va a reflejar en una obediencia, porque tú obedeces porque confías, ¿no? Me encanta esta historia de mi hija y mi yerno, que tenían que tomar una decisión y mi hija me contaba que le costaba trabajo tomar esta decisión, pero es que no sé si va a ser bien o no. Y su esposo dijo, tú me amas, me amas, me amas, me amas. Ya, después de que platicaron muchísimo, dijo, me amas, entonces confía en mí, te pido que confíes en mí, confía en mí en esta decisión, ¿no? Y dice, ya cuando me dijo eso, de verdad descansé muchísimo. Y me encantó, es algo que refleja perfecto a la iglesia, ¿no? A nosotros como la novia de Cristo con Cristo. O sea, el Señor te dice, estamos, pero Señor, es que no entiendo por qué estás haciendo esto, qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto. Y el Señor te dice, descansa en mí, confía en mí, confía. ¿Confías en mí? ¿Me amas? Confía, ¿no? Y es tremendo. Entonces, después, en el capítulo 15 de Marcos, vamos a ver cuando los escribas y los sacerdotes, los sumos sacerdotes, se están burlando del Señor y le gritan y le están diciendo que pruebe que es de verdad el Cristo. Imagínense eso, o sea, ya leímos Levíticos, imagínense cómo estaba el sumo sacerdocio tan corrompido que, bueno, ni siquiera tenían ojos para ver esto, ni siquiera lo podían ver, ¿no? Es de verdad tremendo, ¿no? Y nos hace pensar, cuando vemos a Jesús en la cruz en Marcos, tenemos a fuerzas que pensar, porque Jesús nos dijo, ¿no? Que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así ahora el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para la salvación de muchos. Entonces voltea a ver a Cristo, voltea a ver a Cristo, ¿no? Tenemos que estar conscientes de toda la historia, así es de verdad desde el principio, desde Génesis. Esto es el cumplimiento de Génesis 3 está aquí. Jesús viene y de verdad es la provisión de Dios para, para acabar con la maldición
que sucedió en el jardín a través del pecado de Adán y Eva, ¿no? Él es el Mesías prometido. Después vamos a ver al final de Deuteronomio cómo Josué es oficialmente comisionado para ser el líder que va a tomar el lugar de Moisés. En el capítulo 31 y 32 vamos también a leer un salmo de Moisés y hay muchísimo que meditar y orar en estos capítulos, en el capítulo 33. Deuteronomio es un libro específicamente que a mí me ha bendecido mucho esta idea que ya he compartido varias veces acerca de leo y oro, oro y leo, ¿no? Es la misma palabra va informándome cómo debe de ser mi oración. Y este es un pasaje increíble, ¿no? Vamos a leer las bendiciones que da Moisés al final de sus días y luego Moisés muere y de a lo lejos ve la tierra prometida, ¿no? Y Hebreos 11 lo menciona claramente, tremendo, un hombre de fe, nuestro Padre en la fe, ¿no? Tenemos entonces, como les dije, lecturas opcionales, que el Salmo 119, que es una mini versión del Salmo, no, el Salmo 19, que es una mini versión del Salmo 119. Creo que es muy bueno volver a recordar, lo tengo puesto como opcional aquí, porque después de haber terminado con Deuteronomio, los 5 libros de la ley, volver a recordar y decir, amo la ley del Señor, amo la ley, oh, cuánto amo tu ley, ¿no? Eh, bueno, entonces creo que va a ser, y el Salmo 106 es un salmo maravilloso que nos vuelve a contar toda la gran liberación del Señor. Es como un resumen de alabanza de todo lo que hemos leído. Les va a encantar, me encanta leerlo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos, sigamos leyendo, ¿no? Y a medida que vamos pasando las páginas, recordemos que en la palabra tenemos todo lo que necesitamos. No necesitamos que alguien más nos venga a dar una nueva palabra del Señor. No necesitamos eso. No, nada. Eso no. Tenemos ya lo más seguro que tenemos es la palabra de Dios. Vengamos a la palabra. No le pidas al Señor más fuerza de voluntad. Pídele más hambre de Él. Un deseo mayor, más amor y ven a la palabra. Ajá. En las escrituras podemos conocer de verdad nuestra condición de pecado, el camino al Padre, el camino a ser limpios de este pecado, y es una misericordia que Dios nos ha dado su palabra. Vengamos a la palabra, estemos inmersas en la palabra. No necesitamos tratar de darnos una idea de cómo es Dios o cómo podemos encontrar a Dios, si nos los ha dejado en su palabra. Así es que de verdad, vamos a la palabra, si no, ¿a dónde? Si no estás yendo a la palabra, estás yendo a otro lado, a alimentar tu mente, tu corazón, a tratar con tu pecado, y seguramente no es algo que te va a llevar a Dios. Lo único que te lleva a Dios lo puedes saber aquí, en la palabra. Entonces, vamos a la palabra. Y para terminar, quiero que leamos quiero orar, perdón, el Salmo 1, que vamos a leer el viernes. Ajá. Señor, te damos muchísimas gracias por Jesús. Gracias porque Él es el varón que no anduvo en consejo de malos. Él es el único que no ha estado en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gracias, Señor. Gracias porque Él nunca falló en esto. Gracias que Él se deleitó en la ley de Jehová y en su ley meditaba de día y de noche. Señor, ayúdanos a imitar a Cristo aquí. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor, a no andar en el consejo de malos, a no estar en el camino de pecadores ni en la silla de escarnecedores, sino encontrar nuestra delicia en tu palabra, Señor, y meditar en ella de día y de noche. Queremos ser, Señor, esos árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto en todo tiempo y que nuestra hoja no cae, sino que lo que hacemos prospera, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu reino avance, Señor. Señor, ayúdanos a seguir intercediendo por los malos, Señor, los que están en nuestra familia, que amamos, Señor, y que están caminando lejos de ti, Señor.
pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos y de los que no se arrepienten, de los que quieren destruir tu iglesia, Señor. Señor, te damos gracias que tú no vas a permitir que se levanten, Señor, y que prevalezcan, Señor. Gracias que tú conoces, Señor, el camino de los justos y que tú vas a hacer que la senda de los malos perezca. Gracias por tu palabra que es perfecta. Ayúdanos a que tu palabra, Señor, nos perfeccione y nos haga más, toda tu palabra nos haga cristianas completas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias por ver este webinar de la semana 9 y a la palabra.